vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 7 de la mañana con 15 minutos, amigos y amigas. Estamos justamente dialogando extra micrófono de todos los episodios que vivió el país y el alcance que podrían tener. Vamos a analizarlos a la luz del diálogo que se mantiene para la construcción de un nuevo decreto ejecutivo, una vez que el gobierno derogó el decreto 883 el pasado 14 de octubre. Desde entonces se espera y se apuesta al diálogo entre el Ejecutivo, la CONAIE, que determine la generación de un nuevo esquema, por ejemplo, de subsidios a los combustibles. Se habla de la racionalización de este recurso, la focalización también, en fin. Entre tanto, podemos apreciar el reclamo de varios actores sociales, sectores sociales que reclaman también el participar en estos diálogos, porque la definición no corresponde solamente a un 7% de la población. Pues, si hablamos de un proceso de socialización, deberían converger todos los actores sociales, o al menos los niveles de representación de la sociedad. En fin, vamos a dialogar con nuestros invitados. El doctor Adrián Bonilla es catedrático universitario, investigador, analista. El doctor Víctor Granda es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, doctor en Jurisprudencia, abogado, también es catedrático universitario, político. Lo conocimos como un luchador y además un luchador contra la corrupción. Pues recordamos hasta ahora su paso por el Congreso Nacional, doctor Grandi, su lucha contra Pérez Cordero, pues en aquel entonces, y todo lo que ocurrió en el Ecuador. Línea telefónica, estamos en contacto con la ciudad de Guayaquil. El coronel Alberto Molina, analista político, experto en seguridad, también nos acompaña en este panel. Interesantes análisis ha realizado el doctor Molina a través de su columna en uno de los diarios de la capital. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Yo parto con una brevísima visión de lo que estamos viviendo en la actual coyuntura. Hay expectativa en el país. Creo que con la derogación del decreto no es que se arreglaron las cosas. ¿Cuál es la coyuntura este momento? Doctor Bonilla, bienvenido, buenos días. Buenos días, muy contento y muy honrado de estar junto con Víctor en esta conversación, con Andrés, contigo. A ver, lo que nosotros tenemos es un fenómeno que atraviesa el conjunto de América Latina, que se caracteriza por la contracción global de la demanda de los productos de exportación, que afecta a las distintas economías de distinta manera. En el caso ecuatoriano esto se presenta desde el año 2012 y el hecho es que cuando el gobierno ecuatoriano actual asume el mandato, nos encontramos con un déficit fiscal que no tiene manera de poder equilibrarse que no sea a través de deuda externa. Es decir, el Estado gasta más de los ingresos que recibe. Y esto es algo que cualquier gobierno, no importa cuál, tiene que corregir de alguna manera. Y esto explica el entorno económico y social en el cual se implementan las medidas. Ahora, ¿cómo se corrige esto? Hay varias posibilidades de corregir. Una de ellas es el intento que el Ministerio de Finanzas propuso al gobierno y que fracasó. Estas cosas funcionan cuando hay no solamente coherencia económica, sino también cuando hay un escenario político que permite que los planes puedan estructurarse. Obviamente, la propuesta que hizo el Ministerio de Finanzas no tuvo un entorno político favorable, entonces hay que buscar otras posibilidades de equilibrio de la economía. No tuvo un entorno político favorable porque hubo muchas fuerzas que se opusieron y otras que apoyaron. Pero el hecho es que el país se movilizó, que resucitaron los movimientos sociales, de ellos el más importante, la CONAIE, que es una confederación, no es un actor homogéneo, es muy heterogéneo, con distintas posiciones, siempre ha sido así, ¿no? Una movilización nacional en un contexto distinto al de los años 90, donde decíamos, nunca se ha visto algo así. Claro, pues porque nunca hemos tenido el año 2019, en donde las movilizaciones son con WhatsApp, con redes sociales, con distintos tipos de vinculación. Entonces, sí son mucho más rápidos que en el pasado. Claro que son mucho más rápidos en el pasado porque los instrumentos de comunicación son diferentes. Nos encontramos
ante un escenario en el cual me parece a mí, mi opinión personal es que el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Me parece correcta la posición del gobierno en el sentido de cesar la implementación de la medida, llamar a los actores que se oponían a dialogar, esto probablemente debió haberse hecho antes, y sacar un nuevo decreto y tratar de diseñar una nueva política de ajuste fiscal. Tuvimos unos días muy turbulentos, en donde probablemente lo más pernicioso políticamente fue que un actor en concreto, ¿sí?, mezcló en un tema reivindicativo, la derogatoria de las medidas, un tema electoral, ¿no?, que era la convocatoria a nuevas elecciones y muerte cruzada. Hubo un actor social o un actor político que intentó votar al gobierno a través de este instrumento, pero este instrumento no logró articularse con el movimiento social, y lo que tenemos ahora es que este actor político se encuentra aislado, que están muchos de sus dirigentes encausados y que no hay nadie quien lo defienda. Un nuevo error estratégico y un escenario de aislamiento de este actor del movimiento social del resto de la sociedad ecuatoriana. Sí, hay que dialogar con todos, pero es necesario recordar que hubo constantes diálogos entre empresarios y el gobierno, y que todos los días hay diálogos entre empresarios y el gobierno, todos los días. Estos diálogos no tuvieron la misma frecuencia con los movimientos sociales. Quiero decir también que en estas circunstancias lo que hay que hacer es tratar de encontrar, sí, de mantener esta paz social y de encontrar un mejor mecanismo. Acordémonos que una opción era que se subiesen algunos impuestos, entre ellos del IVA, y que los partidos de oposición del centro a la derecha se opusieron y le empujaron al gobierno hasta otra alternativa. La responsabilidad es compartida, es de todos. Bien, y ya vamos a analizar qué alternativas existen y qué debería reflejar ese nuevo decreto ejecutivo. Por lo pronto debe reflejar el diálogo. Eso es lo que colegimos de la intervención del doctor Bonilla. Es un elemento fundamental, el diálogo y la fuerza que deben tener los decisores en la toma de decisiones, justamente. Doctor Granda, a ver, obviamente convergieron en este escenario varios actores, también la mezcla esta de tratar de aprovechar para potenciar el tema político, pero no estoy segura si realmente son dos actores ahí, hay contaminación también, o también hay otro tipo de agendas que finalmente se develó tras los hechos de violencia. ¿Cuál es su visión? Bienvenido, doctor. Gracias, Carmen. Muchas gracias nuevamente por la invitación a ustedes y particularmente por haberme permitido verle a mi gran amigo, el doctor Adrián Bonilla, y también compartir, entiendo que con el coronel Molina, que está en Guayaquil. Yo coincido absolutamente con lo que dice, con el análisis que hace Adrián. Solo quisiera subrayar de todo la inteligente argumentación que él ha hecho, el hecho de que me parece a mí que está de por medio también un problema que hace mucho más grave la crisis en el Ecuador, porque sin duda hay una crisis internacional. La crisis de carácter económico afecta no solo al Ecuador, sino a muchos países del mundo, y no se diga a países dependientes fundamentalmente del petróleo, de materias primas. El tema es la corrupción. Y claro, en el Ecuador tampoco se ha avanzado al paso que todos desearíamos en identificar y combatir eficazmente la corrupción y tratar de recuperar los miles de millones de dólares que lamentablemente fueron saqueados en base de una política perfectamente planificada por el señor Rafael Correa y su grupo. Y claro, hay procesos judiciales que están en marcha, un trabajo importante que ha realizado la Contraloría General del Estado, y por eso no me parece a mí que tanto estaba de por medio un asunto electoral.
Claro que evidentemente el planteamiento político que hacían los correístas era el de la muerte cruzada, el de que se precipite un proceso electoral donde ellos podrían de alguna manera ser beneficiadas, porque en todo caso mantienen una cierta cohesión que les permitiría ser la minoría más votada en el Ecuador, como se ha demostrado, dada la estructura que ellos lograron conformar en los más de 10 años que estuvieron en el gobierno. Entonces, pero de todas maneras, la institucionalidad del país avanzaba. El gobierno, con un ritmo, me parece a mí, bastante lento en este proceso de identificar bien a dónde se llevaron el dinero, y los organismos judiciales con la lentitud que es característica para este tipo de trámites y procesos. Todos sabemos que también la Fiscalía hasta hace poco estaba totalmente secuestrada por los mismos correístas, y entonces muy poco se podía haber avanzado en la identificación de los procesos de corrupción, y la Contraloría no se diga. Realmente eso ya fue el extremo más grande, que el Contralor Pollard era el jefe de toda esta mafia y copartícipe con Correa, en definitiva, de todos estos mecanismos de saqueo de los recursos públicos. Entonces, claro, un movimiento social que explota frente a medidas que racionalmente podrían hasta ser de alguna manera justificadas, pero que socialmente no. Y por otro lado, lo que muy bien señalaba Adrián, esta vinculación tan estrecha entre el gobierno y los empresarios, que no se compadece con una actitud equilibrada de un régimen que tiene que considerar a todos los actores sociales, particularmente a la gente más pobre, marginada, los indígenas, los trabajadores. Cada vez se advierte en el gobierno una mayor derechización, un mayor alineamiento con los sectores empresariales, incluso en las medidas económicas. Los costos fundamentales, en definitiva, sin ton ni son. No digo que no hayan habido ciertas señales de querer buscar mecanismos de compensación, pero son la gente de recursos económicos más bajos los más afectados por una medida como la que se adoptó. Y faltó diálogo, una relación previa, para que justamente lo que en este momento se está imponiendo como iniciativa incluso del propio gobierno, claro, presionado por las circunstancias, en el sentido de que los subsidios tienen que ser focalizados. En eso yo creo que todos están de acuerdo, incluso los sectores sociales. No es que se nieguen a una revisión de los subsidios, sino que esos subsidios justamente no lleguen a los grupos que supuestamente el gobierno dice que pretende afectar, que son los contrabandistas, la gente que está vinculada al procesamiento de la droga, ¿no? Y en definitiva a agentes que tienen recursos económicos más altos, que no sucede con la gente que en definitiva ni siquiera a veces es asalariada, sino son subempleados o tienen ingresos muy bajos, en donde 10, 15 centavos en el aumento del precio del transporte público sí les afecta. Entonces yo creo que esa reacción era lógica, natural, y obviamente en esa reacción social se articuló, ¿no es cierto?, todo un esquema golpista cuyo objetivo era fundamentalmente, como se vio, tratar de destruir de manera simbólica la Contraloría General del Estado, que ha sido la más activa en este proceso de combate a la corrupción, y obviamente tratar de crear un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, con los manifestantes a través de acciones a veces tal vez no muy meditadas, que más provocaban reacción de la población, y en ese contexto, claro, seguramente crear el clima, como siempre ha ocurrido en nuestro país, que el alto mando militar o las altas cúpulas militares les retiren el apoyo al presidente de la República. Si caía Moreno, evidentemente Correa se sentía por demás satisfecho, había conseguido su objetivo político, sea quien venga, así sea el vicepresidente de la República el que le correspondía asumir el mando. Para él ese hecho político era trascendental, fundamental, para detener los procesos que se siguen contra él de corrupción, que están en marcha y que deben culminar, y por otro lado, ¿no es cierto?, para posicionarse políticamente para los eventos electorales que vienen, como muy bien lo ha señalado además Adrián. es determinante la acción
judicial que a propósito plantearon una medida, ¿no?, para recusar a la juez y a la fiscalía. Hoy se supone 17, claro, ¿no? Pero bueno, yo pongo otro elemento que lo recojo justamente del artículo que el día de hoy publica El Universo y es escrito por el economista, por el coronel Alberto Molina, titulado La plurinacionalidad y Correa. Ahí nos recuerda el coronel lo que dice el artículo 57 de numeral 20 de los derechos de las nacionalidades, la limitación de las actividades militares en los territorios indígenas. Y no sé qué tiene que ver esto con esa proclamación del estado de excepción en territorios indígenas que también se gestó en estas acciones. Coronel, bienvenido, buenos días. Gracias, Carmita, un saludo a usted, a Andrés. Igualmente, realmente me da un inmenso gusto de compartir esta mesa con Víctor, un amigo entrañable, igualmente Adrián. Sí, yo creo que hay varios elementos en esto, y uno de ellos es la limitación de la institución militar, de acuerdo a la Constitución, porque en la Constitución actual está consagrada la plurinacionalidad. Una plurinacionalidad que se discutió y se aprobó en Montecristi, luego de grandes negociaciones de intereses políticos por parte del gobierno de Correa, porque Correa, uno de los que más denostaba, y lo dijo, y está publicado, lo digo en mi artículo, todo lo que se publicó y lo que dijo Correa, terminando por aprobar. O sea, sino una actitud, digamos, sincera, una actitud de convencimiento, sino negociada y por conveniencias de orden político. ¿Qué pasa? La institución militar viene debilitándose desde hace mucho rato, no solamente, ya hemos hablado muchísimo, el proceso de desinstitucionalización, el querer cooptar a Fuerzas Armadas para que ocurra como en Venezuela, que están casados con el proyecto político de Chávez, dijeron los militares venezolanos, y aquí, bueno, toda una ofensiva en los 10 años partiendo de los ministros que eran verdaderos enemigos de la institución. Pero déjeme decirles, mire, en la Constitución actual se borró el concepto de fuerza pública. Eso es importante. Es decir, se estableció una diferencia entre, lo hay obviamente por sus funciones, por sus tareas que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas y Policía, pero se complementa en un momento determinado. Y se borró el concepto de fuerza pública, y además lo que constaba en las constituciones anteriores, que la policía constituía la fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas, y no para subordinarse, sino justamente para coordinar acciones como estas, que se vio pues obviamente que no hubo una coordinación. Antiguamente, yo recuerdo, cuando estuve en servicio activo, todos los juegos de guerra en los diferentes niveles se los hacía con la Policía Nacional. Otro elemento que yo denuncié desde el comienzo, y lo hice en Montecristi, borraron que las fuerzas armadas y la fuerza pública se debe al Estado. ¿A quién se debe? Sí, mire, todo hay un paquete. Y luego, mire, volviendo al tema de la plurinacionalidad. Los indígenas, la semana anterior, la CONAIE declara estado de excepción en territorios indígenas. Mire, el ejercicio de nuestro derecho a la autodeterminación, dice. Y lo mismo la CONAIE declara estado de excepción en todos los territorios indígenas. Militares y policías que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a la justicia indígena. Esto es peligroso, no solamente para la soberanía, sino para la seguridad del Estado. Es decir, ahí entran o se infiltran narcotraficantes, especialmente, que es una de las amenazas más grandes que tiene actualmente el país, delincuentes comunes, no, bandas criminales, y no puede actuar las Fuerzas Armadas, no, en los territorios que yo conozca, no sé si están delimitados, no conozco. Yo conozco que el país está dividido en provincias, cantones y parroquias.
De manera que este es un elemento que hay que analizarlo, es decir, hasta qué punto no la autodeterminación, como se proclaman los indígenas, y esta prohibición para que pueda actuar cuando realmente es necesario las Fuerzas Armadas en sus territorios. Doctor Bonilla, en momentos de crisis extrema en el país, se ponderó la actitud del gobierno a propósito de la convocatoria del diálogo, su mesura del presidente, digo, en el momento del diálogo que mantuvo también, digo, la tranquilidad, porque pudo haberse también alterado a propósito del momento de tensión que se vivía. Y entonces la pregunta es, de cara al futuro, hasta que concluya la administración del presidente Moreno, ¿quedará debilitado, quedará fortalecido con este episodio? ¿Qué cree en términos políticos que va a ocurrir con este gobierno que se ha dicho que es de transición? A ver, creo que la agenda principal de desestabilización, tal y como lo planteaba Víctor, que era tratar de vincular, ¿sí?, el objetivo de votar al presidente con la demanda social, no se cumplió. Creo que quienes lo propusieron cometieron un error estratégico, un nuevo error estratégico que los deja aún más aislados de la sociedad y con menos poder político que el que tenían antes. Es decir, este grupo, el que propone la salida del presidente, tiene menos poder ahora que hace 15 días. Y muchísimo menos poder ahora que hace 2 años y medio, ¿sí? Entonces, esto se ha ido desgastando porque se han cometido una serie de errores estratégicos y porque hay una visión de la sociedad ecuatoriana que no es coherente con la naturaleza de la sociedad ecuatoriana. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos un gobierno que se estabiliza, que probablemente concluya su mandato, ¿sí? Que probablemente no vaya a enfrentar, a menos que tengamos una catástrofe, probablemente de origen externo, una nueva arremetida social de esta naturaleza. Tenemos un gobierno y unos movimientos sociales que aprendieron con esta experiencia, con el costo de muchísimo dolor y de muchísima violencia, que es mejor sentarse a dialogar. Tenemos unos actores sociales que han vuelto a emerger en la sociedad ecuatoriana. No vamos a tener una sociedad desprovista de conflicto, vamos a tener una sociedad muy conflictiva, siempre lo ha sido, ¿sí? Acordémonos que tuvimos este episodio aquí, tuvimos un 30 de septiembre con Correa, tuvimos 3 presidentes que se cayeron en la década pasada, tuvimos un escenario de 4 años de desenfrenada violencia durante Febres Cordero. Es decir, este es un país conflictivo que ha podido procesar los conflictos sin que estos se arraiguen de manera terrible como los 60,000 muertos en Perú o como el conflicto colombiano, pero es un país conflictivo. Es decir, no vamos a tener unos 2 años del gobierno desprovistos de conflicto, pero si es que en este momento logramos tener un consenso respecto de las necesidades del ajuste y de cómo se van a implementar las nuevas medidas del ajuste, vamos a tener un próximo año muy intenso en términos electorales, una campaña larguísima, no en términos de propaganda, pero sí, ya vamos a empezar a expectar y ya estamos mirando quiénes son los potenciales candidatos, quiénes salieron golpeados de estos eventos, hay algunos que salieron golpeados, cómo se van a recomponer de cara al año 2020, que va a ser un año muy político en términos electorales. Si es que este gobierno es visto como un gobierno de transición, entonces el próximo gobierno es el nuevo gobierno después de la transición y por eso vamos a tener un escenario electoral muy largo, muy complejo, muy intenso, que yo pienso está comenzando la próxima semana. Muy bien. Doctor Granda, bueno, no sé si usted deba retirarse, efectivamente, sí. Le agradecemos al doctor. Muchas gracias, por haber Andrés. estado aquí. Bien, continuamos. Doctor Granda, usted fue, pues, diputado de la República. Me pregunto, ¿cuál es su evaluación del rol de la Asamblea en este momento de crisis? El día de ayer hubo un pronunciamiento a propósito de fortalecer la democracia, la fiscalización para los protagonistas de estos episodios, crear una comisión multipartidista para investigar. Es decir, de cara al futuro también inmediato, ¿cuál debe ser el rol de la Asamblea? Bueno, en realidad yo creo que vivimos los efectos, Andrés, de un hiperpresidencialismo. En definitiva, la Asamblea Nacional cumple ya un papel absolutamente marginal, no solo como resultado de la Constitución del 2008, en esto hay que ser exactos. La Constitución del 98, dirigida por el expresidente Hurtado, precisamente comenzó en este proceso de erosión de las facultades y potestades de la Asamblea Nacional para concentrar todos los asuntos de mayor trascendencia en la vida económica, política del país en manos del Ejecutivo.
Entonces este hiperpresidencialismo hace de la Asamblea prácticamente ya un mecanismo de adorno por donde no pasan las grandes decisiones. Si a eso se suma la poca representatividad que creo que tienen los actores políticos de la Asamblea, la poca iniciativa, entonces prácticamente ellos mismos también, por su falta de acción política, se marginan del escenario nacional. Y por otro lado, claro, no había que descartar que los golpistas también pretendían tal vez utilizar el escenario parlamentario si se extendía el conflicto para buscar algunos de los mecanismos establecidos en la Constitución para la muerte cruzada, para la remoción del presidente de la República, etcétera, ¿no? Que son mecanismos introducidos también en la Constitución del 2008 y en extremis en función de cambiar el esquema político nacional. Ahora, yo estimo que acá en el Ecuador especialmente vivimos un momento muy especial. El gobierno de Moreno, como señalaba en la primera intervención mía, se ha ido alineando más con las fuerzas de derecha. Y las fuerzas de derecha, y especialmente las fuerzas empresariales, no tienen límite en las exigencias para seguir siendo fuerzas rentistas, que quieren que todo se sacrifique, menos ellos. Cada vez han ido sacando una tajada mayor y ahora seguramente querrán más en materia tributaria, querrán acceder a otros espacios que los ven como un negocio apetitoso, es la seguridad social, la educación, etcétera. Entonces yo creo que este es un momento donde el gobierno de Moreno, ¿no? Yo no creo que quede debilitado, ¿no? Más bien tendría la opción de dar un giro para buscar en los actores sociales una conducción del país más equilibrada, menos alineada con el sector empresarial, menos alineada con determinados sectores políticos de derecha, hablemos socialcristianos, mismo Creo, que tienen su incidencia y peso dentro del gobierno, sino para hacer de los actores sociales, los sectores indígenas, los sectores laborales, ¿no es cierto?, unos aliados en un equilibrio de la economía nacional más equitativa. Yo creo que el hecho que el sector indígena haya dicho sí, no estamos en contra de que se eliminen los subsidios, pero que se focalicen. Sí, estamos de acuerdo con medidas para que, en definitiva, el subsidio de los combustibles no vaya al contrabando y no vaya a los narcotraficantes o a los procesadores de cocaína. Perfecto. Entonces tienen que adoptarse las medidas con ese apoyo social. Y lo propio, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que otros sectores de la sociedad deben asumir un costo frente a la crisis. Y entonces, claro, esta política de subsidios y de compensaciones focalizadas hacia los más pobres puede darle una nueva tónica al gobierno y establecer una especie de un equilibrio entre una agenda derechista, desbocada. Aquí tenemos un empresariado con poca iniciativa, que no genera empleo, que lo único que busca es una mayor rentabilidad, que sigue teniendo su dinero fuera del país. Claro, se le pueden dar estímulos también. No, yo no digo que la política del gobierno sea antiempresarial, pero como que se le ha ido la mano. Ahora yo creo que es el balance, luego de los acontecimientos sociales, para encontrar una ruta equitativa para todos los ecuatorianos. Vamos cerrando la conversación, coronel Molina. El presidente de la República, a través de decretos respectivos, removió al jefe del Comando Conjunto, Roque Moreira, y al comandante general del Ejército, Javier Pérez. La pregunta es, ¿cree usted que es por el reconocimiento de que no actuaron bien Fuerzas Armadas frente a la crisis? ¿Cree que tal vez son fusibles para quemarlos a ellos y no quemarlos a Jarrín y a Romo, como se decía? ¿Cuál es su relación o su evaluación sobre este tema? Andrés, usted ha topado un tema importante y una preocupación del país y al interior, tengo entendido, de la institución y quienes la servimos. Yo creo que es una decisión precipitada. Y precipitada porque al siguiente día, o prácticamente, se le remueve tanto al jefe del Comando Conjunto y al comandante del Ejército, que llevó el peso de la responsabilidad en esta situación vivida en el país. Y creo lo que usted acaba de decir, ¿no? Los indígenas demandaban la salida del ministro de Defensa y de la ministra de Gobierno, y yo creo que la cuerda se rompe por lugar más débil.
y entregaron como trofeo a los 2 generales. Por un lado, pues es penoso esto porque hay un mal mensaje, pero por otro lado, felizmente en la institución, digamos, quienes van siguiendo las siguientes promociones, no hay generales muy competentes como los que acabas de ser nombrado, es decir, un general al jefe de comando conjunto y el general comandante del ejército son generales de una trayectoria brillante en las filas militares y que nos dan seguridad y confianza a los ecuatorianos. Y yo creo que más o menos por ahí va la lectura, pero déjeme decirle un asunto, el tema, si las Fuerzas Armadas tienen una misión, obviamente, no de garantizar la paz, la seguridad ciudadana y del país, pero a la misión siempre hay que darle los medios. Y vimos claramente que una institución, tanto policial como militar, carente de los medios apropiados para enfrentar una situación inédita en el país, porque no es la primera vez que los indígenas se movilizan y llegan a Quito. Ya tuvieron 2 momentos protagónicos, históricos y conocidos, que fue la caída de Maguad y en la caída de Gutiérrez. Yo creo que mire, y permítame rescatar lo que acaba de señalar Adrián. Me dice, lo más pernicioso fue la presencia de un actor político, y eso queda develado incluso por las declaraciones de los líderes indígenas como Salvador Quispe y Lourdes Estiván, que ellos nos relatan cómo un sector de los indígenas también estaban comprometidos para la desestabilización y para el derrocamiento del gobierno de Moreno. Es decir, esto ha sido un cóctel perverso, inédito en el país, y obviamente el control militar no es que falló, porque a fin de cuentas, no, la presencia de las Fuerzas Armadas, con todos los problemas que hubieron, garantizan no una seguridad, una estabilidad institucional y obviamente la defensa a la democracia. Bien, muchas gracias a nuestros invitados. Qué pena, el tiempo se nos hizo tan cortito y se nos quedan muchos temas pendientes, pero creo que el análisis y los espacios de reflexión deben continuar en el país para buscar las mejores alternativas y evitar que se reediten los hechos que hemos vivido. Doctor Granda, muy gentil por habernos acompañado. Coronel Molina, muy gentil por haber estado con nosotros. 7:45, vamos a hacer un paréntesis.